Todos han escuchado que Elías no murió, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Pero pocos se han detenido a preguntar qué pasó después de ese momento impresionante. La Biblia nos da pistas, silencios y misterios que hasta hoy despiertan debates. Porque si alguien pudo subir vivo al cielo, ¿dónde está ahora? ¿Sigue con vida en algún lugar? ¿Volverá a aparecer en la historia de la humanidad? Lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en la que entiendes no solo la vida de Elías, sino el poder de Dios sobre la muerte y el tiempo. La escena inicial es de las más impactantes de toda la Escritura. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Eliseo camina junto a Elías. Saben que algo sobrenatural está por suceder. Los profetas de Betel y Jericó ya lo han advertido. Elías será quitado ese mismo día. Y de pronto, un torbellino con un carro de fuego y caballos de fuego separa a los dos hombres, y Elías asciende al cielo en medio de aquel torbellino. Eliseo grita: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y sus ojos quedan llenos de una visión que ningún ser humano había presenciado antes, un hombre de carne y hueso siendo llevado a la presencia de Dios sin atravesar la muerte. El relato parece concluir allí, pero es solo el comienzo de un misterio que se prolonga por siglos, porque mientras la historia de Eliseo continúa, la de Elías queda envuelta en un silencio intrigante. ¿Qué significa que alguien no muera sino que sea trasladado directamente al cielo? Algunos estudiosos comparan a Elías con Enoc, el otro hombre del que se dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero en el caso de Elías, la Biblia es más gráfica. Habla de fuego, de un carro, de caballos, de un torbellino, como si la naturaleza entera se doblegara para abrir un portal hacia otra dimensión. Y aquí surge la primera gran pregunta que ha cautivado a generaciones. ¿Qué fue de Elías después de aquel viaje? ¿Sigue existiendo en cuerpo físico? ¿Se transformó en un ser celestial? ¿O simplemente fue un milagro simbólico? Lo sorprendente es que la Biblia no calla del todo, sino que deja rastros, pasajes que vuelven a mencionar a Elías en momentos inesperados, y cada vez que aparece lo hace con un propósito crucial. En la tradición judía, Elías nunca desaparece del todo, se convierte en una figura esperada, alguien que tiene que volver. Y hasta hoy en la Pascua judía se deja una copa de vino para Elías en la mesa, una costumbre que recuerda que aquel profeta arrebatado en un carro de fuego todavía tiene un papel pendiente en la historia. Pero antes de hablar de ese regreso anunciado, necesitamos comprender la magnitud de lo que sucedió en aquel día. Porque para los israelitas, ver a su profeta subir al cielo significaba que la muerte no era la última palabra. Significaba que Dios podía abrir un camino directo a su presencia, un camino que nadie podía imaginar. Ahora bien, quiero que te pongas por un momento en el lugar de Eliseo. Acababa de ver a su maestro desaparecer entre fuego y viento. ¿Qué habrías pensado tú si hubieras presenciado eso? ¿Te habrías llenado de temor, de esperanza, de preguntas? Escríbelo en los comentarios, porque lo que viene a continuación en esta historia es aún más desconcertante, ya que la figura de Elías reaparecerá siglos después en los momentos más importantes del plan de Dios. Después de que Elías fue llevado al cielo en el carro de fuego, la Biblia guarda silencio por un tiempo. Pero no es un silencio vacío, es un silencio que hace eco y prepara el terreno para algo mayor. Porque siglos después, el nombre de Elías vuelve a aparecer y siempre lo hace en momentos clave. El profeta Malaquías, en su último capítulo, anuncia algo que estremecería a Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Es decir, la historia de Elías no terminó en el torbellino, su misión aún no estaba completa. Dios mismo prometía enviarlo de nuevo como heraldo del fin. Este anuncio encendió la expectativa de todo el pueblo judío, porque si Elías regresaba, significaba que el juicio y la restauración estaban cerca, a tal punto que hasta hoy en cada Pascua judía se sirve una copa de vino llamada la copa de Elías, esperando que en cualquier momento entre por la puerta y anuncie la redención. Pero, ¿cómo podía volver un hombre que siglos atrás había sido llevado al cielo? ¿Acaso no había muerto nunca? ¿Podría alguien regresar de esa manera?
La expectativa fue tan fuerte que cuando siglos después apareció Juan el Bautista predicando en el desierto, vestido con pieles y ceñido con un cinto de cuero, el pueblo empezó a preguntar si acaso era Elías que había vuelto, y los propios discípulos de Jesús hicieron esa pregunta, pero Jesús respondió algo aún más misterioso. Dijo que Juan vino con el espíritu y el poder de Elías, pero que Elías mismo aún debía venir. Aquí tenemos una tensión enorme, porque por un lado Juan cumple la profecía como heraldo del Mesías, pero por otro lado la figura de Elías sigue abierta, como si su papel no hubiera terminado. Y entonces surge la pregunta que quiero que pienses conmigo. ¿Cómo puede un hombre que fue llevado al cielo sin morir seguir teniendo un papel pendiente en la historia? Si Dios no permitió que muriera, ¿es porque su misión trasciende su tiempo? La Biblia nos da otra pista impresionante en el Nuevo Testamento. En el Monte de la Transfiguración, Jesús se muestra glorificado ante Pedro, Santiago y Juan, y junto a él aparecen dos personajes, Moisés y Elías, conversando con él. ¿Te das cuenta lo que esto significa? Siglos después del carro de fuego, Elías aparece vivo, reconocible, conversando con el propio Hijo de Dios. Y no es una visión colectiva, es un hecho que los discípulos presencian con sus propios ojos. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, y ambos se encuentran con Jesús, que es el cumplimiento de todo. Pero lo más impresionante es que Elías se muestra como alguien activo, consciente, aún en la misión de Dios, no como un recuerdo ni como una sombra, sino como una persona que sigue participando en los planes divinos. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. Si hubieras estado con Pedro y hubieras visto a Jesús resplandecer en gloria junto a Elías y Moisés, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías querido quedarte allí para siempre como Pedro, que quiso levantar 3 enramadas? Coméntalo, porque esta escena nos revela que la historia de Elías no es un capítulo cerrado, sino un río que sigue fluyendo. Y lo que viene a continuación es aún más profundo, porque algunos pasajes bíblicos parecen señalar que Elías tendrá un papel en los últimos tiempos, un papel que conecta el pasado con el futuro. Si hasta aquí la historia de Elías ya parecía sorprendente, lo que viene ahora la eleva a un nivel profético que atraviesa los siglos, porque mientras en los Evangelios vemos a Elías junto a Jesús en el Monte de la Transfiguración, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, encontramos una figura misteriosa conocida como los dos testigos. En el capítulo 11 se describe que en los últimos días 2 personajes se levantarán para profetizar durante 1260 días vestidos de cilicio, y tendrán poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante los días de su profecía, poder para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Te suena familiar? El detalle de cerrar los cielos recuerda directamente al ministerio de Elías, porque él fue quien oró y el cielo se cerró 3 años y medio sin llover en los tiempos del rey Acab. Y el poder de traer plagas conecta con Moisés en Egipto. Por eso, muchos estudiosos ven en estos 2 testigos una representación literal de Moisés y Elías regresando a la tierra en los últimos tiempos. Aquí la pregunta se vuelve inevitable. ¿Será que Elías, el profeta arrebatado en el carro de fuego, regresará físicamente antes del fin del mundo? Algunos interpretan que sí, que Dios lo preservó de la muerte porque aún tiene que enfrentar ese destino en los días finales. Otros ven a estos testigos como figuras simbólicas que representan la ley y los profetas, pero el hecho de que los poderes descritos coincidan con los de Elías y Moisés no parece una casualidad. Ahora imagina esto por un momento, la humanidad enfrentando un tiempo de caos, plagas, persecuciones, y en medio de ese escenario aparecen 2 hombres con autoridad divina, capaces de hacer temblar naciones enteras con sus palabras. La Biblia dice que el mundo entero los odiará, que las naciones se alegrarán cuando mueran, pero que después de 3 días y medio el Espíritu de vida de Dios entrará en ellos y se levantarán, y todos los verán ascender al cielo. ¿Te das cuenta? La historia de Elías comienza con un arrebatamiento en un carro de fuego y posiblemente culmine con otro arrebatamiento en los últimos tiempos, como si su vida misma fuera un puente que conecta los inicios con el final. Y aquí quiero detenerte y hacerte pensar, ¿por qué Dios permitiría algo tan extraordinario? ¿Qué propósito tiene que Elías siga vivo, que vuelva a aparecer, que desafíe incluso a la muerte?
Quizás porque su figura es un recordatorio constante de que el poder de Dios está por encima del tiempo, de las leyes naturales y de las fuerzas humanas. Porque así como Elías desafió a los falsos profetas en el Monte Carmelo, también desafiará al mundo en los últimos tiempos, y su mensaje será el mismo, que solo Jehová es Dios. No importa cuántos siglos pasen ni cuántos imperios se levanten, su voz seguirá proclamando lo mismo. Y ahora te pregunto a ti, si Dios te llamara a ser testigo en medio de un mundo hostil, ¿estarías dispuesto a proclamar su verdad aunque todos se levantaran contra ti? Escríbelo en los comentarios, porque lo que viene en esta historia es aún más impresionante, ya que más allá de profecías y teorías, la figura de Elías nos deja una enseñanza personal y eterna que puede transformar tu vida hoy. La historia de Elías no termina en un carro de fuego ni en misterios proféticos. Termina en el corazón de cada persona que escucha su nombre y se pregunta qué significa su vida para la nuestra. Porque Elías no fue un hombre perfecto ni un ser celestial. Fue un profeta de carne y hueso con pasiones semejantes a las nuestras, como dice la carta de Santiago. Alguien que conoció la gloria de vencer a cientos de profetas falsos en el Monte Carmelo, pero también conoció el miedo y la depresión cuando huyó al desierto deseando morir. Alguien que escuchó la voz de Dios en un susurro apacible en la cueva y que fue sostenido por ángeles cuando no tenía fuerzas para seguir. Por eso su historia resuena tanto, porque nos recuerda que la grandeza no está en no caer nunca, sino en levantarse sostenidos por Dios. Que la fe no siempre se manifiesta en carros de fuego y milagros espectaculares, sino también en la perseverancia de orar cuando el cielo parece cerrado, en la valentía de hablar verdad en medio de un pueblo que ha olvidado a su Dios, y en la humildad de aceptar que sin la gracia divina no podemos nada. Elías nos enseña que Dios puede usarte aunque seas débil, que puede levantarte aunque estés en lo más bajo, que puede enviarte aunque pienses que tu historia ya terminó. Su vida nos recuerda que no existe límite para lo que el Señor puede hacer a través de alguien que se rinde totalmente a su voluntad. Y cuando miramos hacia el futuro, con todas las teorías de su regreso, lo que realmente importa es lo que su figura significa para ti hoy, porque así como Elías fue llevado en un carro de fuego, también un día Jesús vendrá en las nubes para llevar a su pueblo, y ese arrebatamiento no será solo para un profeta, será para todos los que hayan puesto su fe en él. Ahí es donde la historia de Elías conecta con la tuya, porque su ascenso anuncia el nuestro, su esperanza anticipa la nuestra, y su misión incompleta se convierte en un llamado para que tú y yo continuemos proclamando que solo Dios es Señor. Ahora quiero que pienses en esto. Si hoy mismo el Señor te llamara a estar de pie como testigo en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad, ¿qué dirías? ¿Tendrías la valentía de Elías de proclamar que Jehová es el único Dios aunque la multitud se burlara? Comenta Dios es mi Señor si crees que Él aún levanta testigos en este tiempo. Y no olvides que la historia de Elías no es un cuento aislado, es un recordatorio vivo de que Dios siempre cumple sus promesas y nunca abandona a los que confían en Él. Por eso, si quieres descubrir más misterios ocultos en la Biblia y aprender lo que realmente sucedió con personajes que marcaron la historia de la fe, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque aquí seguimos desentrañando cada relato con detalle. Y haz clic en el video que ves en pantalla para continuar con nuestro próximo tema impactante, donde descubrirás cómo Dios obró en circunstancias imposibles. Te aseguro que lo que aprenderás fortalecerá tu fe y cambiará tu manera de ver la historia bíblica.